Bueno, nos encontramos con el director del Departamento Nacional de Planeación, que conocido también como el sabio Jorge Iván González. Director, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Gabriel. Bueno, lo que le comentaba, director, antes de que iniciáramos esta entrevista, queremos en Red Más Noticias poder ahondar en datos o información económica que le sirva a la gente del común. Me gustaría, obviamente, iniciar esta entrevista con algo general y es, esta semana, si no es hoy, si usted me corrige, van a presentar la nueva ponencia del Plan Nacional de Desarrollo Vigencia 2022-2026 y cuéntenos un poco qué novedades trae esa ponencia, qué quitaron, qué adicionaron y de ahí desprendemos algunas preguntas. Bueno, nosotros esperamos, depende también de la dinámica que tengan las comisiones económicas hoy, pero yo sería optimista con que tuviéramos esta tarde ya la ponencia. Nos quedaría el debate final, que sería la plenaria de Cámara y de Senado. Y siendo optimistas, podría ser esta semana, pero como le digo, todo depende del ritmo que tengan los ponentes hoy. Hemos trabajado muy bien con el Congreso. Catherine Miranda, la presidenta, ha agilizado bastante. Hemos tenido una excelente relación con el Ministerio de Hacienda. Entonces creo que en general vamos bien y la actitud que yo observo en los congresistas es muy favorable. Y sobre todo hemos tenido una preocupación más que por los temas partidistas, por los temas de desarrollo regional. Entonces creo que en general yo estoy optimista, yo creo que vamos relativamente bien. De esta ponencia, digamos, se mantiene el proyecto tal cual como se construyó en la primera. Ya más adelante le voy a tocar algunos puntos que han salido en notas de prensa, que algunos incluso parlamentarios denuncian como micos siempre que hablamos de la discusión de un plan de desarrollo, pero algo que nos pueda comentar Es de decir, pronto. el 90% de los artículos que se tenían se han mantenido, se ha hecho precisión sobre algunos de los temas y hoy estamos discutiendo artículos nuevos. Ayer y hoy se comenzaron a discutir artículos nuevos. Nosotros creo que vamos a llegar a unos 360 artículos. Yo hubiera querido que no nos pasáramos de 300. En el plan de desarrollo del presidente Duque se llegaron a 336 artículos. El ideal mío era 300 artículos, ya vamos como cercano a los 360 artículos. Entonces creo que el ideal sería menos, pero bueno, yo creo que en general vamos bien. Ahora hemos tratado de mantener la unidad de materia en el sentido de que todos los artículos tienen que ver con las grandes transformaciones del plan. Es muy interesante comentar que para los congresistas las bases del plan fueron bastante bien acogidas. No hubo ninguna discusión, ningún debate poniendo en tela de juicio las grandes transformaciones, ni se puso en tela de juicio la distribución presupuestal que nosotros presentamos como planeación. Se pidieron algunas aclaraciones sobre la participación del sector privado en la inversión y se las aclaramos, pero en general las bases se aceptaron. Entonces, una vez que se aceptan las 5 transformaciones, los artículos alimentan esas transformaciones. Entonces yo estoy relativamente tranquilo con el tema de unidad de materia y creo que todos los artículos tienen que ver de alguna forma con los planteamientos de las bases. Víctor, ¿cuáles de esos artículos que me dice que están discutiendo nuevos me puede comentar? Sí, no, hay una insistencia sobre todo en los temas territoriales. Y yo creo que este plan de desarrollo, como le da tanta importancia al ordenamiento del territorio, pues nosotros sabemos que hay muchas dificultades con el tema de usos del suelo,
que hay una simetría entre la vocación y los usos del suelo. Suelos que deberían ser agrícolas hoy están en ganadería, suelos que deberían tener bosques hoy no tienen bosques. Entonces ha habido mucha discusión sobre cómo avanzar en estos aspectos territoriales, cómo tener una autoridad que maneje los temas relacionados con la reforestación y cómo eso no se contradice y no le quita funciones a otras entidades como las CAN. Entonces, nosotros siempre lo dijimos desde el principio del plan, el ordenamiento territorial del país es muy caótico, aquí no tenemos un ordenamiento territorial, el país tiene un desorden territorial. Entonces, claro, algunos de los artículos propuestos por los colegas de los ministerios de Agricultura, de Minería, de Ambiente, tratan de avanzar hacia el ordenamiento, a un mejor ordenamiento. Entonces, obviamente, eso tiene discusiones porque frente a la situación actual, el papel de los municipios, el papel de las CAR, el papel de los departamentos. Entonces, ese es el tipo de discusiones que ha habido con mucha más fuerza. Cuando usted me menciona cuál sería esa entidad entonces que entraría a tener, no sé si la palabra es más poder o más injerencia en el ordenamiento territorial, la Agencia Nacional de Tierras o quien digamos en este momento sería el Agustín Codazzi, ¿Cómo por ejemplo, ahora se está debatiendo una autoridad que pueda coordinar todo el tema forestal, por ejemplo. Ese fue un debate de esta mañana, cómo se avanza hacia una mayor organización de los aspectos forestales, qué se hace con personas que ya están viviendo en zonas que en teoría deberían ser reserva. Entonces fíjese que todo eso es complicadísimo. Comunidades que viven en una zona que en teoría debería ser reserva, cómo se trabaja con ellas. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, piense usted en Sumapaz, los campesinos de Sumapaz que viven en gran parte de la producción de leche, de ganado, de papas, pues obviamente eso es incompatible con el páramo. Entonces usted necesita tomar decisiones que le permitan a los campesinos ejercer otras actividades distintas y obviamente eso tiene complicaciones de todo tipo, financieras, políticas, etcétera. Entonces, ese tipo de temas son temas que ocupan mucho el debate de los congresistas. Okay, para centrarme en este punto, usted me corrige, cuando usted habla, por ejemplo, entonces de cambiar como esa vocación de trabajo y sobre todo del territorio para ajustarlo a lo que realmente debe ser, volviendo al ejemplo que usted me dice, esto está pensado en que ustedes o el gobierno pueda entonces, no sé, o es reconfigurar esa vocación, que ellos cambien de actividades, o en algunos casos, por ejemplo, no sé, comprar, que usted sabe cómo empiezan luego los debates, cómo se dan, comprar esas tierras de pronto para darles ese uso, realmente me refiero a territorio protegido como lo que es reforestación, pero cuando hablamos de vocaciones de pronto que son de siembra y están para ganadería, que incluye unos privados, ahí cómo se menciona, porque escuchándolo no faltaría el que a primer voz, digamos, lo que piensa es, usted me quiere cambiar, entonces me va a comprar. ¿Cómo funcionaría eso? Sí, usted tiene que combinar varios instrumentos. Obviamente, en cada artículo no se discute eso, porque, como le digo, las bases ya insinúan la combinación de instrumentos. En el tema de reforma rural integral, por ejemplo, se insiste en un elemento que es la compra de tierras. Compra de tierras que permitirían, si están ganaderizadas y tienen vocación agrícola, pues que vuelvan a tener vocación agrícola. Pero eso tiene que estar acompañado de asistencia técnica, tiene que estar acompañado de crédito, tiene que estar acompañado, es muy importante, de vías, de tal forma que efectivamente se mejore la productividad. Entonces hay un tema que es una participación activa del Estado. Hay otro tema que es muy importante, que es el catastro multipropósito, que puede ayudar a modular la tributación. Colombia solamente tiene
catastro multipropósito en el 9% del territorio. Nosotros esperamos llegar en el plan de desarrollo al 70% de catastro multipropósito. Entonces el catastro tiene varias funciones. Primero, el catastro permite mirar esa relación entre el uso del suelo actual y la vocación. Segundo, el catastro tiene la virtud de estimular por el lado tributario la actividad que realmente sea compatible con el uso del suelo. En las ciudades, por ejemplo, si usted tiene un lote de engorde, se le cobra un predial durísimo, el 30 por 1000. Por ejemplo. Entonces, en el futuro, si usted tiene en una zona agrícola ganado, pues se le podría cobrar eventualmente un predial altísimo para obligarlo a que mejore el uso del suelo. Y también el catastro pues tiene los impactos que todos sabemos a nivel de impuestos prediales. Nosotros vamos a tener rápidamente, en menos de 6 meses, 30 municipios ya con modernización catastral, que va a tener un impacto favorable en materia predial y tributaria. Es modernizar el sector agropecuario. Es que nosotros tenemos un sector agropecuario pero moderno. Entonces, claro, todas esas discusiones son discusiones complicadas. Ahora, por ejemplo, se estaba discutiendo, hicimos unas vías 4G y no se cobraron valorización. Entonces acabamos de aprobar un artículo en donde se va a cobrar valorización a las vías 4G para apalancar recursos que permitan consolidar vías terciarias. Entonces yo creo que en general los artículos apuntan en temas estratégicos del plan de desarrollo. En ese sentido uno podría decir que los datos han estado bastante bien y han sido muy productivos. Director, dos cosas de pronto muy puntuales sobre eso que me acaba de decir. Estos son artículos nuevos, pero esto que usted me mencionaba, el Plan Nacional de Desarrollo no va a traer consigo un artículo en cuanto al cobro de esos eventuales prediales por vocación de uso del suelo. Eso tendría una discusión. No. Lo que hace el plan, va a traer. lo que hace el plan es crear condiciones, por ejemplo, para avanzar hacia catastro multipropósito, para agilizar compras de tierras. Esos son artículos que se discutieron desde la primera ponencia, cómo se avanza hacia el catastro multipropósito, cómo se crean mecanismos que faciliten la adquisición de tierras. Pero claro, el detalle es si yo voy a cobrar un predial muy fuerte a una persona que en una zona que tenga vocación agrícola tenga ganado, no, ese tipo de temas, porque además son temas tributarios que no son objeto del plan de desarrollo. Pero lo que sí está haciendo estos artículos es creando un contexto que facilite esos grandes lineamientos del plan, es decir, el ordenamiento del territorio, el tema, por ejemplo, de petar, de calidad del agua, los temas de seguridad humana, los aspectos que tienen que ver con el registro universal de ingresos para mejorar los problemas de inclusión y exclusión que tienen los subsidios, los temas de desarrollo agropecuario, de transición energética y de convergencia. Yo sí creo que cada uno de los artículos apunta en alguna de estas direcciones y facilita la dinámica de la institucionalidad pública para cumplir con los objetivos. Y también, usted ya aclara el panorama respecto a estos temas macro y marco, pero esta aprobación del artículo que usted me mencionaba de la plusvalía de las 4G, ¿sí lo va a traer en la nueva ponencia? La valorización sí se acaba de aprobar ahora, pues sí, en esta ponencia. La valorización. Digamos, vamos a ver si en la plenaria, porque sí, todos estos comentarios, claro, que los oyentes, las personas que nos ven entiendan que son comentarios en caliente, digamos. Yo acabo de salir un momento para entrar en entrevista, entonces puede ser que mientras los dos estemos hablando hayan cambiado algo los ponentes. Claro. Entonces es un poco el espíritu que hay ahí en el Congreso. Director, para pasar a unos temas muy puntuales de pronto del plan, para de pronto las respuestas, que ahondemos mucho más. Cuando usted menciona valorización, la gente aledaña a las vías 4G
es quien debería entonces pagar esa valorización, los que pasan por ahí, cómo, digamos, funcionaría La eventualmente. valorización tiene una ventaja muy grande, Daniel, es que la valorización tiene una ventaja muy grande y es que usted la puede hacer progresiva, es decir, usted puede hacer lo que se llama el derrame en función del valor de la finca, el valor del avalúo. Entonces las personas que tienen menos ingresos pues pagan una contribución de valorización menor que las personas que tienen unos avalúos más grandes. Esa es una de las ventajas de la valorización que también lo tiene el predial, que usted lo puede hacer progresivo. Es decir, hay impuestos, como por ejemplo el IVA, en donde todo el mundo paga lo mismo. Por una gaseosa todos pagamos lo mismo. Pero estos impuestos, como la contribución de valorización, estos tributos, la contribución de valorización o predial, tienen la ventaja de que usted lo puede hacer exponencial, progresivo. La persona que tiene menos recursos paga menos y la persona que tiene más recursos paga más. Por ejemplo, en muchos de estos cálculos de valorización se exime a las personas de estratos 1, 2 y 3 o 4 inclusive. Entonces eso permite que haya progresividad y que no tiene ningún sentido que se hayan hecho vías de 4G sin cobrar valorización. Usted tiene la finca, de pronto le pasa la vía a 1 kilómetro y la finca se le triplica o se le duplica de valor. Pues no tiene sentido que esa renta adicional que se generó por una vía pública sea una renta que se quede solamente en manos del privado. Perfecto. Le voy a hablar ahora de unos temas que han salido a la luz pública que han denominado como micos. Por ejemplo, el de aumentar, pero mejor, disminuir los años en los cuales se debería hacer la revisión técnico-mecánica a los autos usados. Sí, ese fue un Eso se artículo corrigió, que se cambió. se aprobó bastante rápido en el Congreso, digamos, no hubo mucha discusión. Sí, eso tiene como dos argumentos. El primer argumento es que favorece los aspectos relacionados con seguridad vial, pues todos sabemos todos los problemas que hay de seguridad vial. Y el segundo argumento es que favorece los temas ambientales. Y yo creo que en el fondo, pero no era el argumento final, yo sí creo que estas ciudades tienen que empezar, sobre todo las grandes ciudades, a castigar más el automóvil privado. Yo siempre he dicho que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla en general, nosotros deberíamos tener unos cobros por congestión. A mí me parece absurdo que nosotros sigamos estimulando el automóvil privado, pero bueno, estos comentarios son míos, no es que lo hayamos discutido Sí, claro. en el Congreso, pero yo sí creo que es absurdo que Bogotá esté recibiendo casi 140.000 carros nuevos año. Ninguna ciudad te aguanta 140.000 carros nuevos año, ni Los Ángeles, ni San Francisco, ninguna ciudad del mundo aguanta eso. Entonces yo sí creo que hay que hacer un pare y un artículo como estos ayuda a pensar en ese tipo de problemas. Entonces, desde ese punto de vista, no sería un mico, estaría articulado a todos estos temas de transición energética, pero evidentemente alguien puede decir, no, eso no era estrictamente necesario y eso se considera un mico. Ahí hay una frontera que ya son las Cortes las que tienen que determinar, pero bueno, nosotros como planeación, como le digo, con el acompañamiento de Hacienda, hemos tratado de que haya unidad de materia y que los temas tengan que ver realmente con las grandes líneas del plan de desarrollo. Perfecto. Otro tema que justo salió en estos días tiene que ver con esta contratación directa para los actores de la economía popular por Así es, hasta 100 millones. ese ha sido de los temas más difíciles, porque claro, yo le hablé de los temas de ordenamiento, pero yo creo que ayer por la tarde fue una de las grandes discusiones. Primero, ¿cuál es el significado de economía popular? Nosotros tenemos una definición en el plan de desarrollo. Nosotros asociamos la economía popular a una de las definiciones que tiene el DANE de informalidad. El DANE tiene dos definiciones de informalidad.
Una, se es informal cuando no se está afiliado a la Seguridad Social, que es la definición que utiliza el DANE para las estimaciones de la pobreza multidimensional. Y la otra definición de informalidad tiene que ver con tamaño de las empresas. Nosotros cuando hablamos de economía popular en el plan de desarrollo, primero invocamos una intuición. Usted más o menos sabe qué es eso. Es el tendero, es la persona que vende arepas en la calle. Es en cierta forma lógicas que pueden estar en San Victorino, en el Madrugón. Uno como que intuye. Ahora, nosotros la hemos defendido o la hemos definido como actividades económicas de baja intensidad, que se parece un poco a la definición de informalidad que tiene el DANE desde el punto de vista productivo, no la definición de informalidad de seguridad social, sino la otra definición. Entonces, claro, para este gobierno es evidente que hay que impulsar la economía popular. Entonces la pregunta es ¿cómo? Y yo creo que en esto el plan sí es novedoso, pero claro, al ser novedoso, vienen todos estos debates. Un grupo de campesinos que tienen una organización, usted puede contratar directamente con ellos como Estado. Entonces aquí se ha sido cuidadoso en el sentido de que claramente se permite mínima cuantía. Mínima cuantía pueden ser unos 200, 300 millones de pesos, eso depende mucho de la entidad pública que contrate. Hubo un momento en que alguien propuso menor cuantía son 1.500, 1.600 millones de pesos. Eso ya lo pueden hacer las acciones comunales. Las acciones comunales hoy pueden contratar menor cuantía.